¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sabrina Marino, soy teóloga, soy laica y soy miembro del Vicerrectorado de Formación. Y en esta oportunidad les queremos proponer un breve acercamiento a la doctrina social de la Iglesia, con algunos tips, con algunas pautas para que nosotros podamos acercarnos a estos textos tan interesantes, a esta sabiduría que nos fueron dejando a lo largo de la historia los distintos pontífices y los distintos obispos que se han dedicado a esta temática. Bueno, comenzamos. A veces está bueno pensar un poquito qué se entiende por doctrina social de la Iglesia, porque ya el nombre un poco nos asusta. Primero, bueno, obviamente la palabra doctrina, que son todos esos documentos o que son un conjunto de saberes, es decir, esa palabra que tiene tanta impronta y que a veces nos aleja un poquito. Bueno, es verdad, la doctrina social de la Iglesia es una especie de compendio donde se van refiriendo y se van mostrando las distintas perspectivas o los distintos aportes que fue haciendo la Iglesia respecto de cuestiones que tienen que ver con la moral social. Y ahora vamos a ver un poco más de esto. También podemos pensar que la doctrina social de la Iglesia son un grupo de documentos, y encima documentos con unos nombres rarísimos, porque son nombres que están, la mayoría, en latín. Rerum Novarum, Quadragesimus Annus, Laudato Si. Y la verdad que todo esto nos asusta un poquito. Pero es verdad, la doctrina social de la Iglesia nosotros la encontramos muy organizada en esos documentos. Así es donde nos llega este pensamiento social de la Iglesia. También podemos pensar que la doctrina social de la Iglesia es algo complejo, es algo difícil. O, sobre todo en el último tiempo, podemos pensar que la doctrina social de la Iglesia es algo incómodo. Entonces, ¿para qué voy a leer esos textos? ¿Para qué me voy a acercar a ellos? Sí, probablemente sean muy complicados. Seguro que no los voy a poder entender. O a veces los entendemos y nos incomodan. ¿Por qué? Porque nos hacen cuestionarnos. Nos cuestionan a nosotros mismos y a nosotros como comunidad, como sociedad, porque ponen de manifiesto muchos males sociales. Así que es normal que nos genere cierto ahí miedo. Y por otro lado, bueno, algunas veces podemos pensar que la doctrina social de la Iglesia son algunos textos o algunas palabras o algunos aportes que hace justamente la Iglesia respecto de realidades concretas, cosas que pasan. No sé, la revolución industrial, por ejemplo, las guerras, en fin. Todo eso es la doctrina social de la Iglesia. Todo eso, pero mucho más también. Así que ahora por ahí tenemos que preguntarnos un poquito por qué la Iglesia habla de cosas temporales. Y acá tenemos que tener en cuenta, podemos decir, una triple función o un triple servicio que ofrece la Iglesia a la sociedad. Primero, tenemos que anunciar una verdad. A veces nosotros decimos que, por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo y el islam son religiones de libro, porque obviamente tenemos unas sagradas escrituras. O a veces decimos que somos religiones abrámicas, como somos descendientes, ¿no?, de nuestro padre en la fe, que es Abraham. Pero en realidad podemos decir que somos religiones históricas. Nosotros creemos que Dios actúa en la historia, que Dios me salva a mí, pero nos salva como pueblo en lo histórico concreto. Y nos salva, pero quiere que nosotros también colaboremos con esa salvación. ¿Por qué? Nos va a salvar de los grandes males, de esos grandes males que también provocamos nosotros. Así que el anuncio de la verdad es también el anuncio de la verdad en cada una de esas circunstancias donde hay grandes males sociales. Así que, primero, como iglesia, tenemos que ofrecer y comprometernos con el anuncio de la verdad. Segundo, tenemos que denunciar. ¿Qué cosa? Las injusticias. Las injusticias que son pecados. Las injusticias que son pecados sociales. Porque a veces nosotros asociamos el pecado con incumplir una norma, pero no es eso. El pecado es alejarnos de Dios. Y a veces estamos alejados de Dios en lo personal y a veces estamos alejados de Dios en lo comunitario. Cuando hay injusticia, cuando hay desigualdad, ahí no está Dios. Entonces eso lo tenemos que ver y denunciar. Y en tercer lugar, como iglesia tenemos que cooperar con aquellas instituciones, con aquellos cambios positivos que van mejorando esa situación, ese mal social que afecta a las personas o incluso al medio ambiente, ya lo vamos a ver. Entonces, hay algo que no nos podemos olvidar. La iglesia, al igual que la sociedad, están al servicio de la persona humana, no es al revés. No es que las personas estamos al servicio de la iglesia, de hecho, las personas somos la iglesia. Y en cuanto a la sociedad, las personas conformamos la sociedad. Entonces, en esto tenemos tareas. No estamos aislados, no estamos lejanos.
Somos parte de esa sociedad y también tenemos que ayudarla a mejorar, a reconstruirla si es que está dañada. Por eso, acá hay algo muy bueno, que es que la doctrina social de la Iglesia nos abre a muchos otros espacios. Es más, con mucha frecuencia, gente que quizás no es católica o no es creyente, se interesa mucho por estos documentos. ¿Por qué? Porque justamente tiene dimensiones mucho más amplias. Miren, un detalle interesante. Algunos documentos pueden ser solamente para los sacerdotes, solamente para los laicos, solamente para aquellos que somos creyentes. Pero no es casualidad que todos los documentos de la doctrina social de la Iglesia, cuando empieza el documento, indica para quiénes son, o sea, a quiénes están dirigidos. Y están dirigidos, bueno, sí, a los obispos, a los curas, a las monjas, a los laicos y a todas las personas de buena voluntad. Estos documentos son para todos los que queremos un mundo mejor. Nosotros porque confiamos que así lo quiere Dios. Pero si no es Dios, no importa. Si querés un mundo mejor, acá también tenemos un espacio de diálogo, un espacio de encuentro para luchar juntos por ese objetivo. Entonces, las dimensiones de la doctrina social de la Iglesia son mucho más amplias. Hay una dimensión teórica, una dimensión histórica y una dimensión práctica. La teórica, bueno, como es una disciplina y como es una ciencia, tiene que tener ciertas estructuras que permitan entrar en diálogo con otros. Entonces, va a haber algo orgánico, va a haber algo sistemático, no son datos tirados al azar, sino todo bien ordenado, bien pautado para que justamente no solo comuniquemos, sino también entremos en diálogo. En segundo lugar, el aspecto histórico. La doctrina social de la Iglesia no queda aislada, es para un momento puntual. La doctrina social de la Iglesia no habla de la sociedad en general, habla de esta sociedad, de este momento. A veces puede ser de la sociedad que nos toca vivir a nivel planetario, porque estamos en un mundo globalizado, o a veces puede ser la sociedad en la que vivo yo, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires, que va a ser muy distinta quizás a la sociedad que vive alguien, no sé, en el medio del Chaco. Entonces, ojo que ahí hay que tener también muy claro cuál es el marco histórico del cual se está hablando. Y algo muy importante es que no basta solo con analizar. La doctrina social de la Iglesia no se queda solo en lo académico. El Papa Francisco decía, no seamos teólogos de escritorio. Bueno, la doctrina social de la Iglesia no es teología de escritorio, sino que esa reflexión es ni más ni menos que para llevarnos a la acción, para mostrarnos que tenemos que pensar con otros modificaciones de esas situaciones que se están denunciando. Entonces, las dimensiones de la doctrina social de la Iglesia son la teórica, la histórica y la práctica. ¿Y esto dónde se va a ver reflejado? Bueno, se va a ver reflejado entonces la metodología de la doctrina social de la Iglesia. De vuelta, recordemos que esto es una disciplina, que esto es parte de la teología, más específicamente es parte de la moral, de la ética. Específicamente, ahí más puntual todavía, es la moral social. Y entonces acá tenemos 3 pasos en esta metodología: ver, juzgar y actuar. Siempre les recomiendo a mis estudiantes, cuando tienes que hacer un trabajo, esta es una metodología que no falla. Ver, juzgar y actuar, nos ordena. Ver, es decir, hacer un análisis real, concreto, puntual de la situación en la que se intuye hay sufrimiento, en la que se intuye hay muerte, se intuye o es evidente que hay sufrimiento y muerte, en la que se intuye que entonces no está Dios y que puede ser una situación de pecado. Pero nosotros como teólogos decimos situación de pecado, pero si entramos en diálogo con un sociólogo decimos acá hay un mal social, acá faltan derechos, acá falta dignidad. Entonces podemos entrar en diálogo. Y ahí le preguntamos para que nos ayude a entender, porque un amigo mío dice zapatero a sus zapatos, claro que sí. Entonces, como teólogos nosotros no sabemos todo, como iglesia no sabemos todo. Le preguntamos a otras disciplinas y hacemos un diagnóstico, como cuando vas al médico y te sentís mal y el médico te tiene que mandar a hacer un montón de estudios, no te los hace él. Vas y te haces la placa, vas y te haces el laboratorio y recién ahí haces un diagnóstico. Bueno, el ver es justamente eso, sacar las fotos, hacer los estudios. Entonces vamos al juzgar. ¿Qué es? Sacar una conclusión, decir, esto está mal y encontrar el origen de ese mal. Nosotros vivimos en un mundo donde con frecuencia nos hacen creer que los males son cosas supersticiosas. Entonces, si es algo supersticioso, yo no puedo hacer nada. Ah, es un castigo divino, no puedo hacer nada. Bueno, no. Los males sociales que vivimos, por lo menos la gran mayoría, cuando uno analiza un poquito, te das cuenta el origen
de esos males. Te das cuenta perfectamente que son resultado de malas políticas, malas decisiones económicas, perspectivas discriminatorias. No son cosas fantasmagóricas ni cosas esotéricas, al menos en un principio. Entonces, ojo con eso. Por eso, primero vimos, y el segundo punto de la metodología es juzgar, hacer el diagnóstico. Y acá también entramos en diálogo con otras disciplinas, siempre con una seguridad, que esto no es lo que Dios quiere. Seguramente que este sufrimiento no es lo que Dios quiso, no es lo que Dios desea y no es lo que Dios busca y espera para el futuro de esa circunstancia, de esa persona, de esa comunidad o de ese planeta que también sufre. Y de vuelta, no nos quedamos solo en decir que eso está mal, no nos quedamos solo en analizar la circunstancia, nos movemos a actuar. El creyente, ¿por qué es creyente? Porque se topa con Jesús, se topa con su verdad y se convierte su vida. Bueno, esa conversión interna nos lleva a convertir el exterior también, a convertir el espacio en el que yo vivo, a convertir el mundo en el que yo vivo. Entonces, ver, juzgar y actuar es la metodología de esta doctrina. Ojo que en ninguna de estas cuestiones hace algo, digamos, tajante, no pone un mandamiento nuevo, sino que hace orientaciones. Ustedes seguramente se estaban preguntando ahora, ¿las dimensiones de la doctrina social de la Iglesia son medio parecidas a la metodología de la doctrina social de la Iglesia? Pues claro que sí. Las dimensiones de la doctrina social de la Iglesia están estrechamente vinculadas. Dijimos que había una dimensión teórica. Bueno, esa dimensión teórica entonces será el juzgar, el marco desde donde yo voy a analizar cada situación. ¿Qué sabe la Iglesia de problemas sociales? Tenés razón. Sabe en la experiencia, pero quizás no le puede poner palabras. Entonces le preguntamos a la política, a la sociología, en fin, a todas las disciplinas que podamos. La parte histórica es el ver este momento concreto. ¿Qué está pasando hoy? ¿Dónde no está Dios en la historia hoy? ¿Dónde hay situaciones de pecado social? No el personal solamente, el social, el estructural. Y por otro lado, bueno, por supuesto, la dimensión práctica tiene su equivalente en el actuar de la metodología. Entonces, fíjense que todo tiene una lógica que de vuelta responde a lo académico, responde a que podamos entrar en diálogo, responde a que esto lo podamos aprender. Por eso, esto nos da cierta seguridad. Si ustedes agarran un documento, pueden encontrar estas tres partes. Van a encontrar que hay momentos de ver, hay momentos de juzgar y hay momentos de actuar. Ojo con interpretarlo de una manera distinta porque vamos a estar haciéndole decir al documento algo que no está diciendo en realidad. Pero con estas pautas más o menos vamos. Cosas importantes para tener en cuenta en lo que es la doctrina social de la Iglesia. No son normas en sí, no son pautas. No cumplo esta norma, entonces está mal. La doctrina social de la Iglesia tiene dos fundamentos, tiene fundamentos, pero tiene dos cuestiones que no se nos pueden escapar. Por un lado, el discernimiento. No se trata de cumplir normas. La norma en sí misma no es más que una pauta. Lo importante es hacer la lectura de la realidad para aplicar de manera correcta esa norma. La razón es lo importante, el poder analizar esa circunstancia. Y el discernimiento en la doctrina social de la Iglesia es fundamental. Esos tres momentos están marcados por el discernimiento. Todo el tiempo me tengo que estar preguntando si esto está bien o no. Porque si no, puedo llegar a volverme medio fundamentalista. Ya no de las escrituras, sino de los documentos de la doctrina social de la Iglesia. Y eso también es un error. Recuerden que una verdad cuando está viva, todo el tiempo puede decirme algo nuevo. Y por otro lado, bueno, por supuesto la base antropológica. A veces nos cuesta, sobre todo en estos contextos donde el mundo está tan dañado, creer que el ser humano es bueno, creer que como sociedad podemos hacer algo mejor. Bueno, está muy bien que desconfiemos en nosotros, entonces confiemos en Dios. Nosotros, lo que tenemos de bueno, lo tenemos porque estamos hechos de imagen y semejanza de Dios, no por nuestras propias fuerzas. Así que eso es algo para tener en cuenta. ¿Cuál es la base antropológica que tiene la doctrina social de la Iglesia? Una base antropológica bien humilde, que sabe que todo lo que puede, no lo puede por sí mismo, no es meritocrática. Lo puede porque Dios así lo quiere. Entonces en esto tenemos que abrirnos, ¿no?, a la fe, a la esperanza, a las virtudes teologales, que son las que realmente nos mueven. Entonces, con todo esto, algunos detalles para tener en cuenta, porque hasta acá todo muy bonito, pero la doctrina social de la Iglesia ya desde comienzos, allá por los fines del 1800, generó
bastante revuelo. Y no es poco. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la Iglesia fue denunciando grandes males. Y esto, como dijimos antes, nos incomoda. ¿Por qué? Porque nos hace darnos cuenta que esos males los estamos provocando nosotros y por ende podemos evitarlos también nosotros. En un principio, lo que motivó allá a León XIII fue la cuestión obrera, la revolución industrial y esta nueva población de nuevos vulnerables. Por supuesto que siempre va a haber personas pobres, excluidas. El tema es que van surgiendo nuevas maneras de pobreza y de exclusión. Siempre el cristiano tiene que estar atento a dar respuesta a eso. Más adelante podemos, que se empieza a abrir el mundo, que deja de ser tan eurocéntrico, la doctrina de la Iglesia se empezó a ocupar de la crisis mundial y a su vez de las crisis particulares. Con un mundo globalizado podemos detectar que hay algo que nos afecta a todos, pero no nos afecta de la misma manera si estamos en un país del primer mundo que en un país del tercer mundo. Entonces hablamos de crisis mundiales y crisis particulares. Incluso dentro de un mismo país puede haber diversas crisis. Por otro lado, también se pasó de la idea o de la categoría de proletarios como los principales excluidos y vulnerados a pobres. Pobres y excluidos, de muchas y cada vez más diversas maneras. Por otro lado, también en su momento se hablaba de clases sociales o de espacios, ¿no? Con pobreza, con exclusión. Y ya después empezamos a hablar de naciones pobres y peor aún, de continentes. Hoy por hoy, por ejemplo, un concepto que suele surgir es el sur global, como un área que se ve mucho más perjudicada que el norte global. Y acá estamos América Latina, y acá estamos África, compartiendo todas esas cuestiones, todos esos males sociales. Y bueno, después la gran novedad que nos plantea Francisco, que es la crisis socioambiental. Esa crisis que una vez más pone en evidencia todo esto que vamos planteando antes. Entonces las categorías han ido cambiando, pero ojo, hay algo muy importante para tener en cuenta. Las categorías cambian, pero la verdad es siempre la misma. Evitar el pecado, acercarnos a Dios y evitar todas las expresiones de ese pecado social. Entonces, los principios no son lo mismo que las aplicaciones. Una cosa son los principios, otra cosa son las aplicaciones. Los principios se mantienen, las aplicaciones cambian. ¿Por qué? Porque así cambia el mundo y cada vez más rápido cambia este mundo. Entonces, los ámbitos de compromiso de la doctrina social de la Iglesia son enormes. Por un lado está el compromiso profesional. Por eso es algo que tenemos que tener muy presente, sobre todo en universidades confesionales o católicas como la nuestra. ¿Qué tipo de abogado, qué tipo de contador, qué tipo de ambientalista, qué tipo de médico queremos que egrese de nuestras instituciones? Y principalmente que estén comprometidos con nuestra fe, y si no tienen fe o tienen otra fe, bueno, que estén comprometidos con estos valores que nos ofrece la doctrina social de la Iglesia. Por otro lado, el otro ámbito de compromiso es el social, ese que es más amplio, ese que trasciende mi pequeño lugar o mi pequeño círculo. Y por supuesto, el ámbito político. Acá es muy interesante porque la doctrina social de la Iglesia va tocando todo, va desde lo más personal hasta lo más general y global. No deja afuera nada de esto que somos como seres humanos, porque no vivimos solos, vivimos con otros y tenemos que acompañar y permitir que los otros también puedan vivir. Entonces, fíjense que es muy importante ver cómo van evolucionando las cosas. Nosotros, por ejemplo, ahí pueden ver en las imágenes, vemos la evolución de los autos. No es lo mismo el primer auto que existió al último auto que podamos tener ahora. En el momento, el primer auto que existió servía perfecto. Era una novedad y era muy útil. Pero si nosotros quisiéramos usar de hoy por hoy un auto antiguo, nos veríamos imposibilitados. Ya no serviría, no podríamos manejarnos, por ejemplo, en una avenida. ¿Eso quiere decir que ese auto es malo? No, eso quiere decir que en su momento fue útil. Pero cuando yo lo quiero traer a la realidad y usarlo para la vida cotidiana, y la verdad que ya no tiene sentido. Primero porque hay algo mejor, de mejor calidad o con mejores características. Y segundo, porque ya el piso no es el mismo, ya, no sé, el combustible no es el mismo. El entorno en el que lo quiero usar
no es el mismo para el cual fue creado. Lo mismo con los celulares. Recuerden los primeros celulares que teníamos con los celulares que tenemos ahora. Los primeros celulares eran muy útiles para ese momento histórico. Los celulares que tenemos ahora responden a las necesidades de nuestro tiempo. No es que el celular anterior era malo. Está obsoleto para las necesidades actuales. Bueno, lo mismo pasa con la doctrina social de la Iglesia. No es que el primer documento es malo o el primer documento ya no sirve. Hay que entenderlo en su contexto. Si yo lo saco del contexto, entonces voy a cometer un error y voy a estar queriéndole hacer decir cosas que a lo mejor no estaba diciendo. Esto parece un detalle menor, pero es muy importante porque muchas veces vemos gente que cita documentos de la Iglesia fuera del contexto y técnicamente no estaría aplicado como corresponde. Entonces, como para tener en cuenta respecto de lo que queda y lo que cambia, hay unos principios permanentes de la Iglesia. Esos principios permanentes tienen que ver con el dogma. El dogma no cambia. El dogma siempre es el mismo. Ahora, ese dogma es una verdad de fe y por ende rebosa de verdades, rebosa de contenido. Yo no puedo creerme tanto como para decir, listo, ya agoté todo el contenido que tenía este dogma. Entonces, el dogma no cambia, lo que cambia es cómo yo puedo acercarme a ese dogma y sacarle cada vez más frutos, cada vez más contenidos, cada vez más esa iluminación que puede venir de ese dogma. Entonces, lo que sí cambia son las enseñanzas sobre lo contingente, sobre el mundo en el que estamos viviendo. De vuelta, nuestro mundo cambia y cambia muy rápido. Por ende, las enseñanzas también tienen que ir cambiando. Entonces, en ambos casos igualmente nos quedamos tranquilos de algo. No es lo que yo pienso o no es lo que un pensador, alguien por ahí dijo o lo que un papa dijo. Cuando se habla del magisterio social de la Iglesia, es lo que dice la Iglesia. Es lo que decimos y pensamos como comunidad. No es lo que una persona dijo. O sea, no todo lo que diga el papa es verdad, es un dogma de la Iglesia, ni muchísimo menos un parte del magisterio social de la Iglesia. Pero lo que se dice en conjunto con estas cuestiones que estamos planteando, que se vuelcan en documentos y demás, es lo que piensa una iglesia, es lo que pensamos como comunidad, no aislados. Esto también es muy importante. Entonces, ¿de dónde sale la doctrina social de la Iglesia? Porque acá es como que ya uno a veces dice, bueno, todo muy lindo, pero ¿de dónde sale el contenido? ¿Cómo yo sé que esto es lo que dice la Iglesia? ¿Cómo yo sé que esto no es lo que inventó, no sé, algún papa o un par de obispos reunidos por ahí? ¿Cómo lo sé? Bueno, básicamente porque uno cuando ve estos documentos puede ver que hay distintas fuentes que son fiables. Primero, por supuesto, la fe, la revelación divina, la sagrada tradición, las sagradas escrituras. La fe es ese impulso, ¿no? La revelación que todos nosotros creemos no está en el aire. Lo encontramos justamente, por lo menos los católicos, en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Bueno, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo, no solamente el Nuevo, los dos. ¿Qué es la tradición de la Iglesia? Bueno, la tradición de la Iglesia es todo esto que ya conocemos, todos los documentos anteriores de la doctrina social de la Iglesia, todas las enseñanzas que como tal va impartiendo la Iglesia a lo largo de la historia. No es solo la Biblia, son las dos cosas, Sagrada Tradición y Sagrada Escritura. ¿Y qué encontramos en eso? Es básicamente la idea de que Dios nos crea y nos salva, de que Dios nos crea para que vivamos bien, para que seamos felices con otros, y como sabe que nos mandamos unas cuantas macanas y no llegamos a ser felices, bueno, nos dice, tranquilo que yo los voy a salvar, pero ustedes me tienen que ayudar. Eso lo podemos encontrar en cualquiera de estos espacios. Lo que dice la Biblia, lo que interpreta este pueblo que cree. Por otro lado, otra de las fuentes es la razón, la inteligencia humana, todas estas capacidades que tenemos para poder aprender, ¿no? Principios, leyes, teorías. Todo esto es parte de lo que también va a ser una fuente de la doctrina social de la Iglesia, la capacidad de interpretación. El discernimiento supone la inteligencia. El discernimiento es la inteligencia puesta al servicio de la inspiración. Dios me me orienta en lo que yo quiero actuar, pero bueno, yo también tengo que poner de mí y de mis capacidades. Y por otro lado, bueno, las ciencias sociales, todas las que se les ocurra, economía, derecho, ciencias políticas, ciencias ambientales, ciencias naturales, biología, a todas las disciplinas humanas, a todas les tenemos que pedir
opinión. Entonces, fíjate si no tiene fuentes fiables la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto, las que tienen que ver con la fe, por un lado, las que tienen que ver con nosotros. Somos personas de fe, pero somos seres humanos. Creemos en un Dios que actúa en la historia. Y encima, todas estas otras disciplinas que son frutos justamente de nuestra inteligencia, que puestas al servicio de la fe, pueden dar mucho. Bien, entonces, ¿cuál es la estructura y el método de la doctrina social de la Iglesia? Como veníamos planteando, ver, juzgar y actuar, lo histórico, lo teórico y lo práctico. En lo histórico tenemos que ver problemas reales. No se hace doctrina social de la Iglesia del pasado. No es que nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un documento en base a la Primera Guerra Mundial. No. No se hace del pasado. Podemos hacer artículos, podemos estudiarlo, pero no vamos a hacer doctrina social de la Iglesia del pasado. Hacemos doctrina social de la Iglesia de lo que está pasando ahora. Tampoco hacemos del futuro, tampoco hacemos de lo que podría ser. Hacemos del ahora. Por otro lado, la dimensión teórica. Bueno, a ver, ¿cómo podemos ir iluminando estas realidades con el Evangelio? Y cómo el Evangelio puede iluminar a estas disciplinas. Y por otro lado, actuar. A veces nos quedamos, ¿no?, en esa parte. Gastamos tanto tiempo a veces en el ver, en el juzgar, y como en el actuar, quedamos ahí. La doctrina social de la Iglesia es práctica, como la moral. A veces nos olvidamos de que la moral es práctica. La moral no es pensar qué está bien y qué está mal. La moral es actuar también, discernir. Y bueno, a veces podemos equivocarnos, pero si lo hacemos discerniendo, de eso también vamos a aprender. Ahora, peor quedarnos quietos, ¿no? ¿Cuáles son esos principios que ya no son solamente la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición? Esos principios con los que yo entro en diálogo, con esas otras disciplinas, con esas otras personas de buena voluntad, que a lo mejor no comparten nuestra fe. Bueno, tenemos los principios de la doctrina social de la Iglesia que, obviamente, ¿de dónde salen? Del Evangelio. Estos principios no son ni más ni menos que los principios evangélicos. El primero, la caridad en la verdad. A veces nosotros confundimos un poco la palabra caridad, pero la caridad es la donación, ¿no? El intercambio. Yo no me puedo guardar de una verdad. La verdad me impulsa, me empuja hacia afuera. Se la tengo que contar a otro. Cuando algo está bueno, ¿yo qué hago? Voy y se lo cuento al otro, lo comparto. En segundo lugar, el principio personalista. Esta es una decisión ética, ¿no? Esta decisión de que la persona en cuanto tal es persona, haga lo que haga. Y esto a veces nos mueve, ¿no? ¿Vieron cuando a veces decimos, bueno, la Iglesia nunca va a estar a favor de la pena de muerte? Y no. ¿Por qué? Porque está a favor de los derechos humanos. Porque los derechos humanos dicen que son tan importantes, tan fundamentales, tan inalienables, que ni aquel que atenta contra los derechos humanos puede perder sus derechos humanos. Por eso, aunque haya un asesino, en la Iglesia nunca va a decir esta persona pierde su derecho a vivir. Nunca. Y esto es una decisión ética muy profunda. Por otro lado, el bien común, ese bien que nos afecta a todos. Todos sabemos que podemos hacer que este mundo sea un mundo donde no solo sobrevivamos, sino vivamos y disfrutemos todos. Alcanza para todos. Algo que en este contexto, ¿no?, donde dicen que bueno, hay sobrepoblación o no entramos todos, es bastante contradictorio. Jamás la doctrina social de la Iglesia va a pensar eso, porque todos tenemos lugar en este mundo. Todos, y no solo los seres humanos, todos, incluidas la naturaleza, incluidas todas las especies. Por otro lado, el principio de subsidiariedad, que siempre los cargo a mis alumnos, que si me lo dicen de una, sin trabarse, ya tienen un puntito extra. Es esta idea de que tienen que haber instituciones, que tienen que haber entidades que ayuden, que colaboren con el orden, sin interferir con las comunidades de base. Entonces, por ejemplo, un Estado tiene que colaborar, por supuesto, tiene que ayudar en esos espacios donde hay vulneración, sin anular a esos propios espacios, fomentando, por ejemplo, asociaciones intermedias, como pueden ser cooperativas, como pueden ser espacios de coordinación, como pueden ser esos otros grupos que conocen su realidad. No tenemos que dar soluciones desde arriba, nos dice la doctrina social de la Iglesia. Hay que escuchar también al pueblo, porque ese pueblo sufriente también tiene ese latido de esperanza y también tiene su inteligencia particular, que le va a permitir dar respuestas a sus grandes males. Por otro lado, el principio de solidaridad. Cuando hablamos de la solidaridad, a veces nos confundimos y pensamos que la solidaridad es dar lo que me sobra. No. El otro es como yo. El otro tiene los mismos derechos que yo. Es una obligación para mí que el otro no padezca. Cuando pensamos en esto, tenemos que pensar, por ejemplo, en el buen samaritano,
y pensar en que el sufrimiento del otro me tiene que conmover, me tiene que revolver adentro. Es algo que no podemos naturalizar. Entonces, el principio de subsidiariedad es, por decirlo de alguna forma, como vertical, y el principio de solidaridad es horizontal, es entre pares. Por otro lado, otro de los principios es el destino universal de los bienes. Esto ha traído muchos problemas a lo largo de la historia de la doctrina social de la Iglesia, porque el destino universal de los bienes muchas veces parece estar en contra de la propiedad privada. Bueno, no es así, pero siempre y cuando la propiedad privada no sea privatizante. Por ejemplo, muchas veces pasa que hay naciones donde se vende, no sé, un terreno con un lago entero o con un recurso natural fundamental para esa nación. Bueno, eso no puede pasar, nos va a decir la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque eso es privatizante, priva a una comunidad de un recurso fundamental como puede ser el agua. Y por último, aunque es lo que engloba todo el resto, la opción preferencial por los pobres. Por los pobres concretos. El pobre como aquel que es vulnerado, el pobre como aquel que no tiene sus derechos básicos cubiertos, el pobre como aquel que sufre por una injusticia que podría ser evitada. Y acá hay muchas maneras de pobreza. No solo la pobreza material, la pobreza espiritual, la pobreza de derechos, muchas pobrezas. Acá entra el pobre, acá entra el migrante, acá entra la persona con discapacidad, acá entran las personas mayores, acá entran cada vez más, que en principio muchas veces fue la doctrina social de la Iglesia la primera en reconocerlo. Incluso hoy por hoy el medio ambiente entra en esta pobreza. Nuestra casa común también entra en esta pobreza. Entonces, algunos consejos para acercarnos a estos documentos, que ojalá que esta pequeña introducción les sirva para animarse a ustedes a agarrar estos libritos, agarrar estas, de hecho están virtuales, todos los documentos están virtuales, son de público acceso, no es que hay que, digamos, comprarlos ni hay que, digamos, tener algún conocimiento particular, simplemente entramos a la página del Vaticano y ahí están todos los documentos, o a las conferencias episcopales, si son documentos, por ejemplo, como los de los obispos de América Latina. Algunos consejos para profundizar estos documentos. Primero, entender el contexto histórico. Como les dije, no hacemos doctrina social del pasado, pero sí nos puede interesar la cuestión histórica. Bueno, a ver, ¿qué pasó allá por 1891 cuando se escribió Rerum Novarum? Bueno, entender el contexto histórico, entender a quiénes le estaba hablando en ese momento la Iglesia. ¿Cuál era esa población herida? O de vuelta, entender bien el ver. Entender bien el ver, qué estaban pasando en ese momento. Por otro lado, recordar que la doctrina social de la Iglesia es una fuente de inspiración. Ya dijimos, la doctrina social de la Iglesia, por supuesto, va cambiando porque son aplicaciones, se van modificando, no son mandamientos nuevos. El mandamiento nuevo es un mandamiento plástico, es un mandamiento que nos lleva al discernimiento. Ámense los unos a los otros. Bueno, ámense los unos a los otros también socialmente. Esto tenemos que entenderlo entonces como una fuente de inspiración. Nos va marcando el camino, pero nosotros originalmente tenemos que hacer uso de nuestra razón, de nuestra inteligencia, de todas nuestras capacidades intelectuales para poder dar respuesta a eso. Por otro lado, no podemos tomarlos como ideología. No podemos, digamos, pensarlo como algo así, como un nuevo dogma que tengo que defender. No. Si tengo que defenderlo, sí, por supuesto, tengo que adherir, pero no es una ideología. Esto a veces se puede prestar a confusión porque suelen surgir ideologías que coinciden con lo que está planteando en ese momento la doctrina social de la Iglesia. Sí, no hay problema, puede pasar, pero para la Iglesia no es una ideología, es nuestra fe. Es la manera que tenemos nosotros en este momento histórico de defender este evangelio, de defender nuestra fe y de defender la dignidad de esas personas, de ese mundo. Por otro lado, recuerden que siempre son respuestas a males sociales. Esos males sociales de los cuales yo también soy parte. Nadie acá queda excluido de las estructuras de pecado en las que estamos inmersos. Y no son cosas, digamos, como dijimos antes, fantasmagóricas ni esotéricas. No, son grandes males sociales que estamos llamados primero a reconocer y segundo a tratar de convertir. Y por último, recordar que siempre los protagonistas son los más vulnerables. Esa opción preferencial por los pobres está siempre. Cuando hay desigualdad, entonces yo tengo que estar ahí tratando de proteger
a ese espacio donde hay desigualdad. ¿Y por qué digo espacio? Porque a veces son unas personas concretas, como ya dijimos, colectivos concretos, los ancianos, los niños, los discapacitados, los migrantes, etc. O a veces la casa común que habitamos. Este lugar que nosotros mismos estamos empobreciendo cada vez más, que estamos vulnerando cada vez más. Así que acá les dejo algunos tips, algunas cuestiones para que ustedes se animen a leerlo por ustedes mismos. No solo escuchar lo que otros piensan, sino ponerle el oído al documento, ni hablar con Francisco, por supuesto con León también, que tienen, digamos, una sencillez a la hora de expresarse muy interesante, pero escuchar el documento y sacar las propias conclusiones a partir de estos tips y, por decirlo de alguna forma, estas categorías que nos ayudan a acercarnos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.